la Facultad de Medicina de Viena y el renombre que ha alcanzado las clínicas de logoterapia que actualmente van desarrollándose en los distintos países, tomando como modelo su famosa Policlínica Neurológica de Viena, lo que el Dr. Frank tiene que decir adquiere todavía mayor prestigio. Es difícil no caer en la tentación de comparar la forma que el Dr. Frank tiene de enfocar la teoría y la terapia con la obra de su predecesor, Sigmund Freud. Ambos doctores se aplican primordialmente a estudiar la naturaleza y cura de las neurosis. Para Freud, la raíz de esta angustiosa enfermedad está en la ansiedad que se fundamenta en motivos cognitivos e inconscientes. Frank diferencia varias formas de neurosis y descubre el origen de algunas de ellas. La neurosis noógena, en la incapacidad del paciente para encontrar significación y sentido de responsabilidad en la propia existencia. Freud pone de relieve la frustración de la vida sexual. Para Frank, la frustración está en la voluntad intencional. Se da en la Europa actual una marcada tendencia a alejarse de Freud y una aceptación muy extendida del análisis existencial, que toma distintas formas más o menos afines, siendo una de ellas la escuela de logoterapia. Es un característico del abierto talante de Frank el no repudiar a Freud, antes bien, construye sobre sus aportaciones. Tampoco se enfrenta a las demás modalidades de la terapia existencial, sino que celebra gustoso su parentesco con ellas. El presente relato, aun siendo breve, está elaborado con arte y garra. Yo lo he leído 2 veces de un tirón, incapaz de desprenderme de su hechizo. En alguna parte hacia la mitad del libro, Frank presenta su propia filosofía de la logoterapia. Lo hace como sin solución de continuidad y tan quedamente que sólo cuando ha terminado el libro el lector se percata de que está ante un ensayo profundo y no ante un relato más, forzosamente, sobre campos de concentración. Es mucho lo que el lector aprende de este fragmento autobiográfico. Aprende lo que hace un ser humano cuando de pronto se da cuenta de que no tiene nada que perder excepto su ridícula vida desnuda. La descripción que hace Frank de la mezcla de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude a nuestro auxilio es una curiosidad fría y despegada por nuestro propio destino. A continuación y con toda rapidez, se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante las injusticias se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor e incluso de un vislumbrar la belleza estimulante de la naturaleza, un árbol, una puesta de sol. Pero estos momentos de alivio no determinan la voluntad de vivir, si es que no contribuyen a aumentar en el prisionero la noción de lo insensato de su sufrimiento, y es en este punto donde encontramos el tema central del existencialismo. Vivir es sufrir, sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Si la vida tiene algún objeto, este no puede ser otro que el de sufrir y morir. Pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad que su respuesta le dicta. Si triunfa en el empeño, seguirá desarrollándose a pesar de todas las indignidades. Frank gusta de citar a Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. En el campo de concentración, todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad, admitida tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas, adquiere una vívida significación en el relato de Frank. Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser dignos de su sufrimiento, atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Como psicoterapeuta que es, el autor quiere saber cómo se puede ayudar al hombre a alcanzar esta capacidad tan diferenciadoramente humana por otra parte. ¿Cómo puede uno despertar en un paciente el sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir, por muy adversas que se presenten las circunstancias? Frank nos
da cumplida cuenta de una sesión de terapia colectiva que mantuvo con sus compañeros de prisión. A petición del editor, el Dr. Frank ha añadido a su autobiografía una breve pero explícita exposición de los principios básicos de la logoterapia. Hasta ahora casi todas las publicaciones de esta tercera escuela vienesa de psicoterapia son sus predecesoras, las escuelas de Freud y Adler. Se ha editado preferentemente en alemán, de modo que el lector acogerá con agrado este suplemento del Dr. Frank a su relato personal. A diferencia de otros existencialistas europeos, Frank no es ni pesimista ni antirreligioso. Antes, al contrario, para ser un autor que se enfrenta de lleno a la omnipresencia del sufrimiento y a las fuerzas del mal, adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una precisa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Gordon Allport. El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende presentar un informe sobre hechos y acontecimientos históricos, sino un relato de vivencias personales, unas experiencias vividas por millones de personas. Es la historia de un campo de concentración vista desde dentro, contada por uno de sus supervivientes. No se detiene en detallar el interminable catálogo de las monstruosas atrocidades cometidas, que ya ha sido suficiente y prolijamente descritas, aunque no siempre y todos las creyeran. Más bien se detiene en narrar la otra lista interminable de los menudos tormentos diarios, o para decirlo en otras palabras, intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo afectaba el día a día en un campo de concentración, en la mente, en la psicología del prisionero medio? La mayoría de los sucesos que aquí se describen ocurrieron en los pequeños campos, donde se llevó a cabo la mayor parte del exterminio real, y no en los campos grandes y famosos. Tampoco cuenta el testimonio del sufrimiento y la muerte de los héroes y los mártires, ni de los prisioneros con renombre, ni la crueldad de los capos, prisioneros que disfrutaban de privilegios especiales por gozar de la confianza de los guardias de la SS. Por lo tanto, nos ocuparemos de los sacrificios, los tormentos y la muerte de la incontable legión de víctimas anónimas y olvidadas, y relegaremos a un segundo plano el dolor de los poderosos. El relato se acerca a los prisioneros corrientes y molientes, aquellos sin ningún brazalete distintivo en sus mangas, los que exasperaban el desprecio de los capos. Mientras esos simples prisioneros no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca, los capos jamás pasaban hambre. De hecho, muchos capos disfrutaban de mayor fortuna en su estancia en el campo que en el resto de sus vidas, tanto antes como después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los propios guardianes, y los golpeaban con más saña que los hombres de la SS. A nadie le extrañaba esa conducta, pues los capos eran escogidos entre los prisioneros cuyo carácter y actitud presagiaban este tipo de comportamientos, y en el caso de no cumplir estas expectativas, inmediatamente eran degregados de sus funciones. En poco tiempo se convirtieron en una réplica de los guardianes del campo y de los miembros de la SS, hasta el punto de poderlos incluir en su mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva. Las personas que jamás han pisado un lager tienden a forjarse una idea distorsionada y equivocada de la auténtica vida en un campo de concentración, porque recubren las realidades diarias con un velo, mezcla de sentimentalismo y compasión. Desconocen por completo la dura batalla por la supervivencia que se entablaba entre los prisioneros, de manera especial en los campos más pequeños, la lucha inexorable por el trozo de pan de cada día,
por salvar la propia vida o la de un buen amigo. Pongamos un ejemplo. Con monótona frecuencia se anunciaba oficialmente el traslado de algunos internos a otro campo de concentración. Con la experiencia del lager resultaba fácil adivinar el destino final de esos prisioneros, la cámara de gas. Para el traslado se seleccionaba a los más débiles o enfermos, o los incapacitados para el trabajo, y se les enviaba a alguno de los campos centrales equipados con cámara de gas y crematorios. El anuncio de la selección significaba el pistoletazo de salida para una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre diversos grupos para conseguir a cualquier precio tachar de la lista de las víctimas de la deportación el propio nombre o el de un amigo. Aunque todos éramos conscientes que deberíamos encontrar otra víctima para cubrir cada número borrado de la lista, es decir, por cada hombre salvado del viaje. Allí nadie vivía sin que otro muriera. En efecto, a las autoridades del lager únicamente les interesaba cubrir en cada traslado el número previsto de viajeros. Quienes lo formaran era algo accidental. En realidad a los prisioneros se les consideraba un número, y así constaba en las listas. En el momento del ingreso, al menos así se procedía en Auschwitz, los despojaban de todas las pertenencias, incluidos los documentos personales, circunstancia que aprovecharon algunos prisioneros para adoptar un nombre o una profesión falsos. A los oficiales y a los funcionarios del campo solo les importaba el número del prisionero, un número que generalmente le tatuaban en la piel y, además, le obligaban a coser en la pernera de sus pantalones, en su chaqueta y en su abrigo. Los guardias jamás preguntaban por el nombre de nadie. Si querían presentar alguna queja sobre un prisionero, casi siempre por pereza en su trabajo, les bastaba con echar una ojeada al número, como temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias, y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de salir. En esa situación no teníamos tiempo ni ganas para consideraciones abstractas sobre ética o moral. Cada uno de nosotros se aferraba a un pensamiento casi obsesivo: permanecer vivo para regresar al lado de los familiares y proteger a algún amigo. En esas extremas condiciones nadie dudaba en arreglar las cosas de forma que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en el traslado. Como ya hemos dicho, el proceso de selección de los capos era de tipo negativo. Se escogía para este encargo exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque por suerte se produjeron unas pocas y felices excepciones. Además de esta selección de los capos por la SS, que podríamos denominar activa, también se producía un continuo proceso de autoselección pasiva entre los internados en el campo. Por lo general, solo solían sobrevivir aquellos prisioneros que, endurecidos quizá por el deambular durante años de campo en campo y en la lucha por la supervivencia, perdían todos los escrúpulos, aquellos que, con tal de salvarse, eran capaces de emplear cualquier medio, honesto o menos honesto, incluida la fuerza bruta, el robo o la traición de sus compañeros. Después de todo lo visto y vivido, los escasos afortunados que regresamos de allí, gracias a una cadena inexplicable de fortuitas casualidades o de auténticos milagros, cada cual llámelo como quiera, estamos férreamente convencidos de lo siguiente: los mejores de entre nosotros no regresaron a casa. El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Resulta importante resaltar y recalcar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias personales en el campo de concentración. Mi intención es describir desde mi experiencia y mi perspectiva de psiquiatra cómo el prisionero normal vivía la vida en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al procurar describir la psicología del prisionero medio desde el ángulo de la profesión psiquiátrica, resulta conveniente mencionar, no sin un cierto orgullo, que yo fui un preso ordinario. No trabajé como psiquiatra en los campos, ni tampoco como médico, a excepción de las últimas semanas anteriores a la liberación. Otros colegas, pocos, tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar vendajes de papel en improvisados y rudimentarios puestos de primeros auxilios, disfrutando con ello de la leve ventaja de calentarse con algo de calefacción. Yo permanecí la mayor parte de mi internamiento cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril.
En cierta ocasión se me asignó la tarea de cavar un túnel por debajo de una carretera sin ninguna ayuda, para pasar una tubería. Este trabajo me reportó una gustosa recompensa, 2 cupones de regalo, que recibí justo antes de las Navidades de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero, pues prácticamente nos habían vendido como esclavos. A nosotros nos entregaban cupones de regalo, que a la empresa le representaban un costo de unos 50 pfennig cada uno. Los cupones constituían un capital preciado porque se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. Este trueque, que siempre se realizaba unas semanas después, corría el previsible riesgo de la caducidad del cupón. De ese modo me convertí en un afortunado propietario de 12 cigarrillos, y esos valiosísimos cigarrillos se cambiaban por 12 raciones de sopa, y esas 12 raciones de sopa representaban un verdadero alivio para el hambre durante un par de semanas. Los internos comunes jamás fumábamos los cigarrillos ganados, se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar estaba reservado a los capos, con su cuota semanal asegurada, a veces también a algún prisionero que trabajaba como capataz en un almacén o taller y recibía cigarrillos como compensación por realizar tareas peligrosas. Si un interno se fumaba sus propios cigarrillos, evidenciaba un muy mal presagio. Significaba un síntoma inequívoco de la pérdida de su voluntad de vivir y un abandono fatalista para disfrutar al máximo de los pequeños placeres en los últimos días de vida. Señal, además, de haber renunciado a la lucha por la supervivencia y una vez perdida la voluntad de vivir, raramente se recuperaba. Ya se ha publicado una abundante literatura acerca de los campos de concentración. Este ensayo pretende dibujar un ángulo concreto, quizá menos tratado, describir las experiencias como vivencias concretas de un ser humano, penetrar y delinear la precisa naturaleza psicológica de esas vivencias. A los pocos liberados de los campos, intentamos explicarles esas experiencias a la luz de los conocimientos psicológicos actuales, y a los que nunca pisaron un campo, quizá les ayudemos a entender las atroces vivencias de los internos y, lo que resulta todavía más difícil, comprender la postura frente a la vida de los supervivientes. Consiste en hacerles comprensible a los segundos lo que para los primeros es explicable. Con frecuencia solemos escuchar estas palabras a los antiguos prisioneros. No nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los supervivientes no necesitan ninguna explicación, y los otros no comprenderán cómo nos sentíamos entonces ni cómo nos sentimos ahora. El empeño por una presentación sistemática del tema es difícil, pues la psicología, como toda ciencia, precisa un cierto distanciamiento afectivo de los hechos. ¿Acaso puedo conseguir ese distanciamiento siendo al mismo tiempo observador y cautivo? Una persona ajena a los campos podría lograr ese distanciamiento afectivo, pero ese mismo alejamiento quizá le impida formarse una idea aproximada de la realidad subjetiva de los hechos. Tal vez solo el hombre que ha sentido en su propia carne aquellas atrocidades se encuentre en condiciones de acercarse a las genuinas vivencias de los internados. Es muy probable, incluso lógico e inevitable, que sus valoraciones y sus juicios pequen de subjetivismo y realice evaluaciones desproporcionadas o distorsionadas. Una obra como esta ha de esforzarse al máximo para superar el posible subjetivismo y al mismo tiempo tener el coraje para contar con sencillez experiencias muy íntimas, muy personales. En último extremo, el auténtico peligro de un ensayo de este tipo no radica tanto en que reciba un enfoque personal, subjetivo, cuanto que se escriba con un tinte tendencioso. Aun contando con el casi inevitable riesgo del personalismo, presentamos este texto a otros autores para que ellos lo despersonalicen y obtengan así teorías objetivas a partir de nuestras experiencias subjetivas. Unas teorías capaces de aportar conocimientos nuevos a la psicología o la psicopatología de la vida en cautiverio, cuyas investigaciones se iniciaron en la Primera Guerra Mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas. La Segunda Guerra Mundial aportó el enriquecimiento de los conocimientos sobre la psicopatología de las masas, si se me permite parafrasear el título de un libro de Le Bon, pues nos regaló la guerra de nervios y las vivencias indelebles de los campos de concentración.
Para finalizar, desearía dejar constancia de mi intención y mi propósito de publicar este libro de una manera anónima, firmándolo únicamente con mi número de prisionero. A ello me impulsó la repugnancia al exhibicionismo. Sin embargo, una vez terminada la redacción del manuscrito, me convencieron de la escasa fuerza de una edición anónima, pues en este tipo de testimonios la valentía de la confesión personal aumenta el valor de los hechos. Por esta razón decidí expresar abiertamente y con franqueza mis convicciones y mantener alguno de los pasajes más íntimos, venciendo mi natural resistencia al exhibicionismo. Primera fase: internamiento en el campo. Al estudiar e intentar sistematizar la abundante literatura acumulada por las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, podríamos distinguir tres fases en la psicología de los prisioneros. Una primera fase que sigue inmediatamente a su internamiento, una fase de adaptación a la vida del campo y una tercera que comienza con la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es un shock agudo e intenso. Bajo ciertas condiciones, ese shock inicial puede presentarse antes de la entrada formal del recluso en el campo. Ofreceré a modo de ejemplo las circunstancias de mi propio internamiento. 1.500 personas viajamos en tren durante varios días y sus correspondientes noches. Cada vagón lo abarrotaban 80 personas tumbadas encima de su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Del espacio interior de los coches, tan repletos de gente, solo quedaba libre la parte superior de las ventanillas por donde pasaba la claridad grisácea del amanecer. Todos creíamos y anhelábamos que nuestro destino sería una fábrica de municiones, pues allí nos emplearían sencillamente como trabajadores forzados. Desconocíamos nuestra situación, no sabíamos si todavía permanecíamos en Silesia o si ya habíamos entrado en Polonia. El silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, parecía lanzar un contenido lamento en consideración al grupo de infelices pasajeros abocados a un destino de perdición. Entonces el tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Sin duda nos aproximábamos a una estación. De repente, de la garganta de los pasajeros se escapó un grito angustiado. «¡Hay una señal que dice Auschwitz!». Al oírlo todos sintieron paralizárseles el corazón. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades que cabía esperar: cámaras de gas, hornos crematorios y el exterminio. El tren avanzaba lentamente, vacilante, como si quisiera evitar el mayor tiempo posible que sus pasajeros constatasen la cruda realidad. Auschwitz. Poco a poco la claridad de la mañana permitía distinguir los contornos de un intenso campo, kilómetros de cerca con varias hileras de alambre de espino, las torres de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas y harapientas figuras humanas, grises bajo la luz gris del crepúsculo, arrastrándose por caminos desolados hacia un destino incierto. De cuando en cuando se escuchaban voces aisladas y algún silbato marcando una orden, aunque nosotros ignorábamos su significado. Mi imaginación dolorida me hacía ver caldazos con cuerpos oscilando siniestramente colgados de una cuerda. Me estremecí de horror. Sin embargo, la realidad no era inferior a lo imaginado. Paso a paso, segundo a segundo, deberíamos acostumbrarnos a aquella terrible e inmensa atrocidad. Por fin nos detuvimos en la estación. El silencio inicial se rasgó por las estridentes voces de mando.
A partir de entonces escucharíamos continuamente esos gritos chillones y bruscos en todos los campos. Su sonido se asemejaba al último llanto de una víctima, con una diferencia. Tenía un deje áspero, como si procediera de una garganta de un hombre obligado a gritar sin interrupción, un hombre al que asesinaran una y otra vez de forma ininterminable. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe y fuimos recibidos con un ligero alborozo por un pequeño destacamento de reclusos. Vestían el típico traje a rayas y sus cabezas estaban rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con un cierto toque de humor o jovialidad, lo cual sonaba grotesco en aquellas circunstancias. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, con mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas, me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, parecen gozar de buen humor e incluso ríen. Quién sabe, quizá yo pueda llegar a ser uno de ellos. La psiquiatría conoce un estado de ánimo denominado la ilusión del indulto. La ilusión del indulto es un mecanismo de amortiguación interna percibido por los condenados a muerte justo antes de su ejecución. En ese momento conciben la infundada esperanza, sin apoyatura en ningún dato real, de ser indultados en el último minuto. También nosotros nos agarramos a una tenue esperanza y hasta el final, frente a la evidencia misma, pensábamos que aquello no sería tan cruel. Alentaban nuestras ilusiones las caras mofletudas y las mejillas sonrosadas de los reclusos encargados de recibirnos. Por aquel entonces desconocíamos que formaban un grupo especialmente seleccionado para servir de comité de recepción en las diarias remesas de prisioneros llegados a la estación. Durante años acogieron a los recién llegados y se ocuparon también de sus equipajes. Aquellos escuálidos equipajes con unas pocas pertenencias y, a lo sumo, alguna joya lo suficientemente bien camuflada para superar los controles previos. Auschwitz seguramente era un lugar insólito en aquella Europa de los últimos años de la guerra. En sus almacenes rebosaba un tesoro impensable de oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por las propias SS y los reclusos de la brigada de recepción. Metieron a unas 1.100 personas en una barraca acomodada para albergar a unas 200 como máximo, mientras esperábamos el traslado a otros campos más pequeños. Tiritando de frío y hambrientos, sin un mínimo espacio para sentarnos en cuclillas y menos para tumbarnos. Un trozo de pan de unos 150 gramos fue nuestro único alimento durante 4 días. En esas duras circunstancias, escuché a uno de los prisioneros veteranos, encargado de custodiar el barracón, regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. Al final, casi todas las ganancias se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo ya cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar la cantidad suficiente de aguardiente como para darse el lujo de pasar una tarde alegre. Pero sí sé que los veteranos dependían de esas bocanadas de aguardiente. ¿Quién podría reprocharles que intentaran amortiguar la conciencia con la modorra del exceso del alcohol? También otro grupo disfrutaba del aguardiente en cantidades ilimitadas, suministradas directamente por las SS. Los hombres obligados a trabajar en las cámaras de gas y en los crematorios. Esos prisioneros vivían con el continuo ahogo interior de saber que cualquier día serían relevados por otra remesa y así abandonarían el papel de verdugos para convertirse ellos mismos en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición todavía se encontraban bajo los efectos de la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de ser liberados de inmediato o, al menos, imaginaban que aquello iba a terminar muy bien. Éramos incapaces de captar la auténtica realidad de nuestra condición y se nos escapaba el significado de los acontecimientos. Como muestra de ello, expongo la siguiente escena. Hasta la tarde no comprendimos su verdadero sentido. Nos ordenaron dejar el equipaje en el tren y formar en 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, para desfilar ante un oficial de las SS de alta graduación. Por increíble que parezca, tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila pasó ante el oficial uno a uno. Me di cuenta del peligro que corría si el oficial descubría mi saco escondido. Como mínimo, me derribaría de un bofetón, de lo cual ya tenía constancia y experiencia propia.
Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura erguida para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía frente a frente. Era un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme impecable y reluciente. Ese porte elegante y atildado contrastaba bruscamente con nuestro aspecto sucio y mugriento después de semejante viaje. Había adoptado una posición aparentemente relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Movía con parsimonia el dedo índice de su mano derecha hacia un lado o hacia el otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. En aquellos momentos ignorábamos completamente el siniestro significado de aquel leve movimiento de su dedo. Apuntaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, con mayor frecuencia a la derecha. Llegó mi turno. Alguien me susurró que a la derecha, desde el punto de vista del espectador, implicaba trabajos forzados, mientras el camino de la izquierda se reservaba para los enfermos e incapaces, a quienes trasladarían a un campo especial. Me abandoné sin resistencia al curso de los acontecimientos, un comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me forzaba a ladearme un poco hacia el lado izquierdo, pero me esforcé por caminar brioso. El hombre de las SS me escudriñó de arriba a abajo, pareció dudar y puso sus manos sobre mis hombros. Intenté con todas mis fuerzas mantenerme firme y aparentar capacidad para trabajar. Me hizo girar hacia la derecha, y yo me encaminé en aquella dirección. Al atardecer nos explicaron el significado del juego del dedo. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra aniquilación o nuestra supervivencia. Para la gran mayoría de nuestra expedición, cerca de un 90% significó la muerte, cuya sentencia se ejecutaría a las pocas horas. Los de la izquierda pasaron directamente de la estación al crematorio. Ese edificio, según me contó un recluso que trabajaba allí, lucía sobre sus puertas la palabra baño, escrita en varios idiomas europeos. Al entrar, se le entregaba a cada prisionero una pastilla de jabón y después, gracias a Dios, no necesito contar lo que sucedía después. Muchos han escrito ya sobre tan terrible horror. Los pocos que nos habíamos salvado, del numeroso grupo inicial, conocimos la verdad aquella misma noche. Pregunté a los reclusos antiguos si sabían el posible paradero de mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron hacia la izquierda? Sí, contesté. Entonces ahí lo tienes, fue la respuesta. ¿Dónde? Su mano señaló una chimenea, situada a unos cientos de metros de nosotros, que escupía una llamarada de fuego al cielo gris de Polonia. Esa llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí flota tu amigo, elevándose hacia el cielo, contestaron con brusquedad. Aún así, no alcancé a comprender del todo sus palabras. Tuvieron que revelarme y explicarme la verdad de toda su crudeza. Me parece que estoy relatando los acontecimientos con demasiada rapidez. Psicológicamente se produjo un largo proceso, un muy largo y lento proceso desde ese amanecer en la estación hasta la primera noche de descanso en el campo. Escoltados por los guardas de la SS, con sus pesados fusiles dispuestos a disparar, nos hicieron recorrer a paso ligero el trayecto entre la estación y el pabellón de desinfección, atravesando el campo y la alambrada electrificada. Para los pocos que superamos la primera selección, sí resultó un auténtico baño, con lo cual se alimentó nuestra esperanza de sobrevivir. Además, los hombres de la SS parecían casi encantadores. Enseguida descubrimos la razón. Se comportaban de un modo amable con nosotros mientras conservábamos los relojes de pulsera, para intentar persuadirnos con buenos modales para que se los entregáramos. ¿Acaso no nos habían quitado todas nuestras pertenencias? ¿Por qué no entregar lo último, el reloj, a aquellas personas relativamente agradables y educadas? Por otro lado, quizás algún día surgiría la ocasión propicia para devolvernos el favor.
Desinfección. Esperamos en un cobertizo que parecía ser la antesala de la cámara de desinfección. Aparecieron los hombres de la CSS y extendieron sobre el suelo unas mantas para que depositáramos todos nuestros objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún quedaban entre nosotros algunos ingenuos que preguntaban si podían conservar el anillo de boda, una medalla o algún amuleto de oro. Todavía no nos entraba en la cabeza que nos quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros de más edad. Me acerqué a él con sigilo y cautela. Señalé el fajo de papeles ocultos en el bolsillo interior de mi abrigo y dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Bien sé lo que me vas a responder. Debería estar muy satisfecho con salvar la vida. En estas condiciones nada más debo esperar del destino. Pero siento una fuerza irresistible superior a mí. Quiero conservar este manuscrito, cueste lo que cueste. Contiene el trabajo de toda mi vida. ¿Lo entiendes?» Sí, empezaba a comprender. Lentamente una sonrisa se dibujó en su rostro, al principio de compasión, a continuación se mostró divertido, burlón, insultante, hasta que rugió una palabra como contestación a mi inquietud, una palabra omnipresente en la jerga del lager. «Mierda». Esa respuesta irradió una potente luz, una luz capaz de iluminar en un instante la cruda realidad de la existencia en un campo de concentración, y me impulsó a consumar el esfuerzo supremo de la primera fase de mi reacción psicológica, borrar de la conciencia toda mi vida anterior. De pronto se produjo un cierto revuelo entre mis compañeros de viaje. Hasta ese momento habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejando dentro de sí contra sus ilusorias esperanzas. De nuevo escuchamos aquellas voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí nos esperaba un hombre de la CSS. Aguardó a que nos acomodáramos todos. A continuación dijo: «Os doy 2 minutos cronometrados con mi reloj. En esos 2 minutos debéis desnudaros por completo y dejar vuestras ropas en el suelo. No podéis llevaros nada con vosotros salvo los zapatos, el cinturón, las gafas y en todo caso el braguero. Empiezo a contar ya». Con una increíble rapidez la gente se despojó de sus ropas. A medida que el tiempo avanzaba, se intensificaba el nerviosismo y los prisioneros tiraban torpemente de su ropa interior, de sus cinturones o de los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos de látigo por primera vez. También escuchamos los chasquidos de las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos introdujeron destempladamente en otra habitación para afeitarnos. No se contentaron con afeitarnos la cabeza, dejaron nuestros cuerpos sin un solo pelo. A continuación caminamos hacia las duchas. De nuevo nos alinearon. Casi sin reparar en nuestra irreconocible imagen, miramos angustiados hacia el techo y, con gran alivio, comprobamos que de las duchas salía agua, agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras aguardábamos la ducha, se hizo patente nuestra total desnudez en su sentido más literal, el cuerpo sin pelo y nada más. Nada. Tan solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Quedaba algún vínculo material con nuestra existencia anterior? Yo conservaba las gafas y el cinturón, que poco después cambié por un pedazo de pan. A los que usaban braguero todavía les reservaron una sorpresa añadida. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discurso de bienvenida. Nos aseguró por su honor que se encargaría personalmente de colocar de aquella viga, a la que señaló, a quienes se les hubiera ocurrido coser dinero o joyas en su braguero. Las leyes del campo le concedían semejante derecho a los veteranos, según nos explicó con visible orgullo. Hasta con los zapatos tuvimos sus más y sus menos. En un principio entendimos que podíamos conservarlos, sin embargo, los prisioneros con un par de zapatos en buen estado se vieron forzados a entregarlos y a cambio recibieron otro par desgastado y de distinto número de pie. Todavía tropezaron con mayores dificultades aquellos que, antes de entrar en los baños, siguieron el aparente benintencionado consejo de los veteranos y no entregaron sus borceguíes.
cortaron la parte alta de la bota y untaron jabón en los bordes para ocultar y disimular el recorte. Los hombres de las SS parecían esperar este engaño. A los sospechosos de tal delito les obligaron a entrar en una habitación contigua. Un rato después, escuchamos de nuevo el ruido de los látigos y los gritos de los torturados. En esta ocasión, duraron bastante. Las primeras reacciones. De este modo se desvanecían, una tras otra, las vanas ilusiones que algunos todavía concebían. De repente y de improviso, muchos de nosotros nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocó la segura conciencia de haberlo perdido todo, de no poseer nada salvo nuestra existencia desnuda. Cuando las duchas comenzaron a funcionar, haciendo de tripas corazón, intentamos bromear sobre nosotros mismos y entre nosotros. Después de todo, las duchas vertían agua de verdad. Aparte de aquel extraño sentido del humor, otra sensación se apoderó de nosotros: la curiosidad. Yo ya había experimentado antes este tipo de curiosidad como reacción primaria ante situaciones extremas. En cierta ocasión sufrí un accidente de montañismo que casi me costó la vida. En el momento crítico, cuestión de segundos o tal vez de milésimas de segundo, me sentí prisionero de una aguda curiosidad sobre si me salvaría o acabaría con una fractura de cráneo o con algún otro percance. Esta fría curiosidad predominaba hasta en Auschwitz. Con ella lográbamos distanciar la mente de la realidad circundante y así se facilitaba el contemplar lo real con una cierta objetividad. Incluso aprendimos a utilizar este mecanismo como medida de protección personal. Estábamos ansiosos por descubrir lo que sucedería después de cada acontecimiento y las consecuencias que nos acarrearía. Por ejemplo, ¿qué efectos se seguirían de estar de pie a la intemperie, con el frío de finales de otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha? A los pocos días la curiosidad derivó en sorpresa. No nos resfriamos. El lager aún nos reservaba a los primerizos muchas sorpresas parecidas. Los médicos del grupo fuimos los primeros afectados al comprobar las mentiras de los libros de medicina. Siempre se había afirmado la imperiosa necesidad de un número determinado de horas de sueño para sobrevivir. Falso. En la existencia cotidiana yo pensaba que una serie de cosas resultaban imprescindibles. Era imposible dormir sin esto, o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. Cada piso ocupaba una superficie de 2 por 2 metros y medio aproximadamente. En ese espacio nos acostábamos 9 hombres, directamente sobre los tablones. A cada cajón, es decir, a cada 9 presos, le correspondían 2 mantas. Lógicamente solo podíamos tendernos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo cual tenía la ventaja de ayudarnos a combatir el gélido frío, un frío que se colaba hasta los huesos. Algunos utilizaban sus zapatos cubiertos de lodo como almohadas, aunque estaba prohibido subirlos a las literas. Quedaba otra opción para disfrutar de algo parecido a una almohada, una opción bastante desagradable. Consistía en apoyar la cabeza sobre un pliegue casi imposible del brazo por la falta de espacio. Resultaba tan inverosímil que el brazo podía dislocarse en cualquier momento. Pues bien, en medio de estas infames condiciones lográbamos conciliar el sueño, un sueño que traía alivio y olvido durante unas pocas horas. Me gustaría señalar alguna sorpresa más de nuestra desconocida capacidad para soportar los envites del lager. Nuestras encías se encontraban más saludables que antes, a pesar de la fuerte carencia vitamínica y de no poder cepillarnos los dientes. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a aquello se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, a veces, cuando las cañerías se lavan, pasábamos varios días sin lavarnos, ni siquiera alguna parte del cuerpo, y, sin embargo, las heridas y las llagas de las manos sucias del trabajo en la tierra no supuraban, a menos que se congelasen. O, por ejemplo, un prisionero de sueño ligero, que en su vida anterior lo despertaba el más menudo ruido en la habitación contigua, ahora dormía profundamente, con otro apretujado a su lado y roncándole ruidosamente en pleno oído. ¿Qué verdad encierra la afirmación de Dostoyevsky, cuando define al hombre como el ser que se acostumbra a todo? Los prisioneros sabíamos que nos acostumbrábamos a todo,
pero desconocíamos cómo. ¿Lanzarse contra las alambradas? Quizá debamos aplazar el dilucidar las cuestiones anteriores, pues nos hallamos al inicio de este ensayo psicológico, y tampoco los presos en tan poco tiempo tenían conciencia clara de su estado personal. Todavía permanecíamos anclados en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. Lo desesperado de la situación, la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, minuto a minuto se cernía sobre nosotros, la proximidad de la muerte de otros, la mayoría, conseguían que a casi todos, aunque fuera por un momento, les rondara en la cabeza la idea del suicidio. Fruto de mi sentido de la vida, que más adelante comentaré con detalle, durante la primera noche en el lager, me conjuré conmigo mismo para no lanzarme contra las alambradas. Esta era la expresión típica de la jerga del campo para describir el método más frecuente de suicidio: tocar la valla de alambre electrificada. No resultaba tan difícil, en Auschwitz, tomar la decisión de no lanzarme contra las alambradas. En el fondo, tampoco tenía mucho sentido suicidarse, pues considerando con objetividad las circunstancias y aplicando un simple cálculo de probabilidades, al prisionero medio le quedaban muy pocas expectativas de vida. Nadie podía atribuirse la certeza de encontrarse entre el pequeño porcentaje de hombres capaces de sobrevivir a las sucesivas elecciones que continuamente se practicaban en los campos de concentración. Por eso, en esta primera fase de shock, el prisionero perdía el temor a la muerte. Pasados los primeros días, hasta las cámaras de gas se observaban con un horror atenuado e insoportable. Al fin y al cabo, le ahorraban a uno la decisión y el acto de suicidarse. Algunos camaradas, con los que coincidí después de la liberación, me aseguraron que yo no fui de los más deprimidos tras el shock del internamiento. En este sentido recuerdo haberme reído y reído sinceramente cuando ocurrió este episodio a la mañana siguiente de nuestra primera noche en Auschwitz. A pesar de las estrictas órdenes de permanecer cada uno en su barracón, un colega mío, que ya llevaba unas semanas en Auschwitz, se coló en el nuestro. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardé en reconocerlo. Con un fingido buen humor, más o menos logrado, y una actitud despreocupada, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M., jefe de la sección médica de las SS, siente cierta debilidad por los médicos. Esto no era cierto. Las amables palabras de mi amigo pretendían consolarnos, pero faltaban a la verdad. Un prisionero de unos 70 años, médico de un bloque de barracones, me contó cómo había suplicado al doctor M para que liberara a su hijo destinado ya a la cámara de gas. El doctor M rehusó ayudarle con una imperturbable frialdad. Pero una cosa os suplico, continuó, si es posible, afeitaros a diario, aunque tengáis que rasuraros con un trozo de vidrio, aunque para ello tengáis que cambiar vuestro último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes, y hasta los arañazos producirán un aspecto más lozano en vuestras mejillas. Si queréis seguir vivos, solo hay un modo de conseguirlo: aparentar capacidad de trabajo. Basta que cogéis por una pequeña llaga o por una rosadura en el zapato para que uno de las SS, si se da cuenta, os aparte del trabajo y al día siguiente podéis estar seguros de que os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? A quien tiene un aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, escuálido, incapaz de resistir el duro trabajo. Ese es un musulmán. Antes o después, generalmente antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. De nuevo os repito, afeitaros a diario, manteneros erguidos y caminad con soltura. De esta forma no tendréis que temer a la cámara de gas. Todos vosotros, aunque únicamente llevéis 24 horas aquí, no tenéis por qué temer al gas, salvo quizás tú. Me señaló y me dijo, espero que no te importe que te hable con toda franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo.
De todos vosotros es el único que puede temer la próxima selección. En definitiva, tranquilos. Y yo sonreí. Estoy convencido de que aquel día cualquiera en mi lugar hubiera respondido de idéntica forma, con una sonrisa. Creo que fue Lessing quien afirmó en una ocasión: hay cosas que te deben hacer perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, como por ejemplo la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre frente a su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente en función de la situación en el lager, es una respuesta normal y, además, como intentaré demostrar más adelante, supone una reacción típica, dadas las dramáticas condiciones de vida. Segunda fase: la vida en el campo. Apatía. Las reacciones anteriormente descritas cambiaban a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para pasar de la primera a la segunda fase, una fase de apatía generalizada que desembocaba en una especie de muerte emocional. Ahora la tortura interior se intensificaba con otras sensaciones todavía más dolorosas que el prisionero intentaba amortiguar en su intimidad. La principal era su incontrolada añoranza por su hogar y su familia. A veces era tan aguda que el recluso se consumía de simple nostalgia. Seguía después una fuerte repugnancia frente a la horrible fealdad que le rodeaba, que se extendía hasta sus aspectos más superficiales o externos. A muchos de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que a su lado, por comparación, un espantapájaros resultaría una silueta elegante. El espacio entre los barracones era un completo lodazal, y cuanto más se intentaba apartar el barro, más se hundía uno en él. Alguien ingenió una macabra broma para los primerizos, alistarlos en el grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Si, como solía suceder por los desniveles e irregularidades de los caminos, uno de los novatos se salpicaba la cara con aquellas suciedades, cualquier mueca de asco o intento de limpiarse la porquería significaría al menos un latigazo propinado por el capo, indignado ante los remilgos del recién llegado. De este modo se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio el prisionero cerraba los ojos ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de aguantar la imagen de sus compañeros de cautiverio correr de arriba a abajo durante horas, hundidos en el fango y asusados por los golpes de los capos. En unos días o semanas la personalidad se transformaba. Con los primeros albores de la mañana, casi en la oscuridad, el prisionero esperaba alineado en su destacamento, preparado para la marcha. De repente se rasgaba el silencio con el grito de un compañero abatido por los golpes. A duras penas intentaba levantarse cuando otro vapuleo de golpes lo derribaba de nuevo. ¿Y todo por qué? Porque tenía fiebre, pero se presentó en la enfermería fuera de hora, y eso se entendía como un ardid para intentar zafarse del trabajo. Si el prisionero había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Alcanzado este grado de adaptación al campo, sus sentimientos se embotaban y contemplaba impasible esas escenas. Apático e indiferente, podía seguir mirando. Otro ejemplo. Ese mismo prisionero, por la tarde, hacía cola ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajos ligeros dentro del campo a causa de sus heridas o del edema o de la fiebre. Durante la espera, contemplaba impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años al que habían obligado a permanecer en posición de firme varias horas y a trabajar a la intemperie bajo la nieve con los pies desnudos porque no quedaban zapatos en el almacén. Se le habían congelado los dedos
y el médico procedió a arrancarle los negros muñones gangrenados con unas tenazas uno a uno. Repugnancia, piedad, indignación y horror eran emociones vedadas en la psicología del prisionero. Pasé algún tiempo en un barracón reservado para los enfermos de tifus, afectados por fiebres altas y delirios, muchos en plena agonía. Después de una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena que se repetía invariablemente en cada fallecimiento. Los prisioneros en fila se acercaban al cuerpo aún caliente de su compañero. Uno se quedaba con las sobras de su plato de patatas hediondas. Otro decidía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba sin ningún pudor. Un tercero hacía lo mismo con el abrigo, y hasta uno se consideraba dichoso si encontraba en sus bolsillos, fíjense qué cosa, un trozo de cuerda en buen estado. De manera imperturbable, yo no perdía de vista ningún detalle de esta sombría ceremonia, sin sentir la menor conmoción interior. Al rato pedí al enfermero que retirara el cadáver. Cuando se decidía a obedecerme, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer al estrecho piso entre las dos hileras de tablas que hacían las veces de camastros para los 50 enfermos de tifus. Luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir al aire libre era preciso subir 2 escalones cortos de unos 15 centímetros cada uno. Estas escaleras representaban para nosotros un duro problema, exhaustos como estábamos por la malnutrición. Tras pasar unos meses de internamiento en el campo, éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrarnos de la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones que a duras penas podía subir él, cuanto más con el cadáver. Con un supremo esfuerzo tiraba de las piernas, luego el tronco, y finalmente, acompañado de un ruido siniestro, la cabeza del muerto botaba de escalón en escalón. A continuación, sin sensación de discontinuidad, nos servían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, junto a la pequeña y única ventana situada casi al ras del suelo. Al mirar por la ventana, mientras mis frías manos agarraban el cuenco de sopa caliente que ergullía con avidez, noté que el último cadáver retirado parecía observarme con sus ojos vidriosos y helados. 2 horas antes había estado hablando con ese hombre. Seguí sorbiendo tranquilamente mi sopa. Si aquella ausencia de emociones no hubiese suscitado mi interés profesional, quizás ahora no recordaría ese incidente, pues en aquel momento no me despertó el más mínimo